Saludos, sean bienvenidas y bienvenidos a otra clase práctica del curso de Principios de Informática. En la clase de hoy vamos a trabajar con un archivo nuevo al que le vamos a llamar atletas.py. Imagínense que el entrenador de un equipo de atletismo nos ha pedido que por favor le ayudemos con una aplicación en Python, con un programa en Python, para organizar los tiempos que realizan sus atletas en una cierta prueba de atletismo. Entonces, él lo que necesita es que nosotros le permitamos o que el programa le permita almacenar los datos o los tiempos de las pruebas de sus atletas y eventualmente también mostrar los resultados de manera organizada. Entonces nosotros vamos a crear ese programa en Python en esta clase. Y entonces lo que vamos a hacer es un programa que por primera vez va a tener diferentes módulos. Vamos a crear un entorno modular en el cual la persona que lo utiliza pues va a poder moverse dentro de un módulo a otro y utilizar el programa de diferentes maneras. Entonces, en este diagrama de flujo, pues básicamente lo que tenemos es un resumen de lo que el programa va a realizar. Al inicio, pues nosotros vamos a ingresar al programa y lo primero que vamos a mostrar en pantalla es el menú principal. Vamos a tener un menú principal donde le vamos a dar opciones al usuario para que el usuario seleccione a cuál módulo desea ingresar. Entonces, una vez que hemos mostrado el menú principal, le vamos a permitir al usuario que seleccione alguna de las opciones. Esas opciones la persona usuaria las va a seleccionar con números, ¿verdad? Va a digitar un número. Si digita 1, por ejemplo, entonces la persona va a ingresar al módulo 1, que sería el módulo de ingreso de datos de atleta. Es decir, en este módulo la persona va a poder ingresar los datos de un cierto atleta y lo va a poder cargar en, digamos, en nuestras listas, ¿verdad? Que vamos a utilizar listas en este caso. Esos datos que va a ingresar la persona usuaria va a ser el nombre del atleta, va a ingresar los 3 tiempos que el atleta registró en las 3 pruebas de atletismo y el programa luego automáticamente va a calcular el promedio de los 3 tiempos y va a encontrar o va a calcular cuál es el tiempo menor. Y todo eso lo vamos a guardar en una lista. De hecho, en este programa vamos a trabajar con listas en 2 dimensiones. Entonces, toda esta información que se registra para un cierto atleta va a quedar almacenada en una lista en 2 dimensiones. Una vez que se ha insertado la información para un atleta, vamos a pedirle al usuario o a preguntarle si desea ingresar los datos de otro atleta. Si el usuario responde que sí, entonces volvemos al módulo 1, volvemos a arrancar al módulo 1 y volvemos a permitirle a la persona usuaria que inserte los datos de un nuevo atleta, ¿verdad? Nombre, 3 tiempos, se calcula el promedio y se calcula el tiempo menor. Cuando ya la persona usuaria ha insertado los datos de los atletas que quiere tener en la lista en este momento, entonces cuando ya responda que no desea ingresar más datos, entonces el programa lo va a enviar nuevamente al menú principal. Y en el menú principal pues vamos a mostrarle de nuevo las opciones al usuario. Si el usuario ahora selecciona un 2, entonces nos estaría diciendo que quiere ingresar al módulo 2 del programa. Y en ese módulo 2 vamos a tener el módulo de despliegue de información. Es decir, vamos a tomar la información que tenemos en la lista y la vamos a ordenar primero de menor a mayor con respecto al promedio de tiempo y finalmente, cuando ya la tenemos ordenada, vamos a mostrar los datos ordenados en pantalla de todos los atletas que estén en la lista, ¿verdad? Y una vez que hemos mostrado los datos, vamos a mandar al usuario nuevamente al menú principal. Y en el menú principal le volvemos a mostrar las opciones al usuario. Si el usuario responde con un 3, es decir, si selecciona la opción 3 va a ser la opción para salir del programa. Entonces le preguntaríamos o le diríamos al usuario que presione Enter para terminar, y una vez que presionan Enter, entonces salimos del programa. Si la persona usuaria no selecciona alguna de estas 3 opciones, entonces le vamos a indicar que la opción digitada es incorrecta y que debe volver a solicitar o que debe volver a seleccionar una opción.
Entonces mostramos el mensaje de error y volvemos a pedirle a que seleccione una opción del menú principal, ¿verdad? Entonces básicamente este va a ser el programa que vamos a trabajar el día de hoy. Ya es un programa más elaborado y contiene, como les digo, dos módulos independientes dentro del programa, donde el usuario va a poder realizar dos tareas diferentes. Ahora, como les decía, el programa debe manejar la información de todos los atletas en una lista en dos dimensiones, donde cada atleta pues va a corresponder a una fila de la lista. Ok, entonces cada fila en nuestra lista en dos dimensiones va a corresponder a los datos de un atleta diferente. Y por cada atleta lo que vamos a tener es el nombre, los tiempos registrados en las tres pruebas, como les decía, y el tiempo promedio y el tiempo menor, ¿verdad?, que realizó en las pruebas. Entonces nuestra lista en dos dimensiones se va a ver como una tabla, en realidad. Solo que esa tabla no va a tener una fila de títulos como esta de acá, sino que nosotros vamos a llevar mentalmente pues lo que significa cada espacio en nuestra lista en dos dimensiones. Entonces, por ejemplo, el primer espacio de la primera fila va a tener el nombre del primer atleta. El segundo espacio o el segundo campo va a ser el tiempo en la prueba 1, luego el tiempo en la prueba 2, luego vendría el tiempo en la prueba 3 y en el quinto espacio tendríamos el promedio, el valor promedio de estos tres para ese atleta, y en el último espacio tendríamos el tiempo más bajo. Podemos tener diferentes atletas, por ejemplo aquí vemos Juan, aquí vemos a Jenny, todos ellos pues tienen diferentes tiempos, pero cada atleta ocupa una fila en la lista en dos dimensiones, ¿de acuerdo? Y el usuario pues puede decidir cuántos atletas quiere tener en su lista en dos dimensiones, de tal manera que nosotros vamos a tener estos registros almacenados en la computadora y los vamos a estar utilizando conforme el programa se vaya ejecutando. Entonces, como dice aquí, la persona usuaria podrá insertar cuántos registros desee en la lista durante la ejecución del programa. Ok, entonces este programa lo vamos a trabajar en PyCharm, por lo que entonces ahora voy a irme para PyCharm para comenzar a armar esta estructura. De acuerdo, entonces vean que ya estoy en PyCharm y ya comencé a preparar el archivo que vamos a utilizar en la práctica de hoy. Vean que el archivo se va a llamar atletas.py, entonces lo hice nuevo en el mismo proyecto que ya teníamos de pre-programas, ¿verdad? Recuerden que eso es con botón derecho, le dan nuevo y le dan nuevo archivo de Python. Bueno, yo ya lo hice y aquí aparece el archivo que se llama atletas. Le coloqué este encabezado con la información de la práctica de hoy, ¿verdad? Esta es una práctica en la que vamos a trabajar con listas en dos dimensiones. Y la descripción del programa, como les había comentado, es la siguiente, que este programa permite organizar los tiempos registrados por varios atletas en tres pruebas de atletismo. Cuenta con dos módulos, uno para ingresar datos y un segundo módulo para mostrar la información, voy a corregir aquí, la información de los atletas en pantalla. Ok, aquí está mi nombre y la versión de la 01. De programas anteriores, nosotros vamos a utilizar acá algunas funciones propias que ya nosotros habíamos creado, como por ejemplo la función para leer y validar número positivo. ¿De acuerdo? Esta es una función para leer y validar un número entero o un número flotante, como habíamos visto antes. Es la misma función, yo me la traje de un programa anterior y la pegué aquí en nuestro código de atletas. La segunda función es la función que pregunta condición a usuario. ¿Se acuerdan, verdad? Es una función para preguntar al usuario por una condición con respuesta sí o no, ¿verdad? Es la que nos valida la respuesta indicada por el usuario y nos devuelve falso si el usuario desea no aceptar la condición, y devuelve verdadero si el usuario desea aceptar la condición que le estamos dando, ¿verdad? Y recibe como parámetro una pregunta.
Ok, esas son las dos funciones propias que me traje de programas viejos, de programas que hemos hecho anteriormente. Y ahora pues vamos a continuar y vamos a comenzar con el programa principal de nuestro código actual. Entonces por acá voy a poner programa principal. Ok. Entonces este va a ser mi programa principal y aquí es donde vamos a arrancar. Lo primero que vamos a hacer es mostrar el mensaje de bienvenida y el menú principal, ¿verdad? Que era lo que habíamos visto en el diagrama de flujo. Entonces voy a poner acá, digamos, portada del programa y voy a utilizar funciones print. Entonces voy a poner print y voy a utilizar, digamos, asteriscos entre comillas, ¿verdad? Para crear una especie de marco para encerrar el título de mi programa. Ok, entonces voy a poner aquí, qué sé yo, dos asteriscos y aquí al final también voy a poner otros dos. Print. Voy a poner acá programa de registro para tiempos de atletas. O puedo poner programa de registro para atletas. Así nada más. Ese va a ser el título del programa. Y voy a poner otro sprint para ir cerrando el cuadro. Ok, aquí lo tenemos listo, ¿verdad? Yo creo que aquí está más o menos centrado. Ok, esa sería más o menos la portada del programa. Podemos dejar un espacio en blanco acá, una línea en blanco al final de esta portada. Y vamos a poner aquí un print. Y voy a poner, digamos, un mensaje. Este programa permite organizar los tiempos registrados por los atletas. Y ok, entonces voy a poner acá también print y voy a mostrar, voy a escribir menú principal. Dos puntos. De hecho aquí podemos dejar también una línea en blanco para que se vea más bonito y aquí también vamos a dejar una línea en blanco. Y luego vamos a poner las opciones que le vamos a dar al usuario para que digite o que para que seleccione. Uno sería módulo para ingresar datos de atleta. Luego vamos a poner un print y vamos a poner con dos módulo para mostrar registros en pantalla o para mostrar datos de atleta en pantalla. Ajá, ese sería el módulo 2 y muy importante le vamos a poner también la opción 3 que sería salir del programa.
¿De acuerdo? Y lo ideal sería que después, voy a dejar aquí una línea en blanco, lo ideal es que después nosotros pasemos a solicitarle al usuario que seleccione una de esas opciones que le estamos dando, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá solicitar al usuario que seleccione una opción. Ok, pero nosotros tendríamos que colocar también la parte de validación, porque el usuario solo va a poder digitar números enteros y números enteros que sean 1, 2 o 3. No puede poner ni números negativos, ni 0, ni ningún número mayor que 4. Entonces, para no poner todo el código acá en esta parte del programa, lo mejor sería que nosotros hagamos una función propia. Entonces vamos a ir aquí arriba y vamos a crear una función propia nuestra que se va a llamar función para leer y validar opciones. Opciones numéricas, ¿verdad? Porque le estamos dando las opciones al usuario mediante números. Entonces vamos a crear una función nueva que se va a llamar def y le podemos poner leer, validar, opción. Y como parámetros para esta función vamos a tener un mensaje, ¿verdad? Que vamos a usar como parámetros, y vamos a darle también a la función las opciones, ¿verdad? Porque la idea es que la función sea lo más general posible. Entonces vamos a darle como parámetro cuáles son las opciones que el usuario tiene para seleccionar, ¿verdad? Que las opciones tienen que ser 1, 2 y 3 en nuestro caso, pero si luego usamos la función para otra parte del programa, pues podríamos tener más opciones. Entonces yo voy a definir esas opciones nada más y voy a poner aquí recibe como parámetros, o voy a poner así, parámetros mensaje a mostrar y las opciones como una tupla. Aquí vamos a usar una tupla donde van a venir las opciones que nosotros vamos a preguntarle al usuario. Y de nuevo la idea es que la función haga la parte de validación completa, ¿verdad? Entonces vamos a crear una condición de validación. Condición de validación. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, la variable validar y la vamos a poner en verdadero primeramente. Ok, y vamos a ingresar un ciclo for, ciclo while, perdón, ciclo while de validación. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a poner while validar, igual que siempre, ¿verdad? Entonces, lo primero es que vamos a pedirle al usuario que por favor digite un número, ¿verdad? Pero como el número es un número entero y digamos positivo, nosotros podemos usar la función que ya nosotros tenemos para hacer eso. Y nos ahorramos toda la parte del try y del except y toda esa cuestión. Vamos a usar la misma leer, validar número positivo dentro de nuestra función de validar opción. Entonces yo puedo poner acá solicitar al usuario que digite un número. Entonces vamos a poner acá número es igual a leer, validar número positivo, ¿verdad? Y el mensaje que vamos a usar es el mismo mensaje
que nosotros estamos dando como parámetro a la función de leer, validar opción. Vamos a pasarle ese mensaje a la función de leer, validar número positivo para que nos lo muestre en pantalla. Y vamos a decirle que el número que queremos leer es un número entero. Entonces vamos a poner aquí entero. Entonces de esa manera la función nos lee un número entero mayor que 0 y nos lo valida, ¿verdad? Que es lo que nosotros queremos. Sin embargo, dentro de nuestra función de leer, validar opción, todavía tenemos preguntas que hacer, porque nosotros queremos que ese número solo esté dentro de las opciones que nosotros le estamos dando al usuario para que seleccione. Entonces vamos a revisar que el número digitado esté dentro de las opciones válidas. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque el usuario podría digitar, qué sé yo, un 9 y 9 no está dentro de las opciones que nosotros le estamos dando. Entonces, ese 9 no lo va a leer como válido nuestra función anterior, pero no forma parte de las opciones que le estamos dando al usuario, por lo tanto hay que revisar nuevamente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntar con if número está dentro de opciones, ¿verdad? Que eso es algo que podemos preguntar. Es decir, si número está contenido en la tupla de opciones, es decir, si número coincide con alguna opción de las que tenemos en esa tupla, entonces opción seleccionada es válida. Y si la opción seleccionada es válida, entonces ponemos validar en falso para salir del ciclo for. Si la opción si el número digitado no está en opciones, pues entonces el usuario digitó una opción que no es válida, ¿verdad? Opción seleccionada es inválida. Por lo tanto, vamos a mostrar un mensaje con print y vamos a decir error, opción seleccionada es inválida. Y pues no hacemos nada más, ¿verdad? Porque entonces lo que haríamos es mandar al usuario nuevamente a seleccionar una opción, ¿verdad? Por lo tanto volveríamos a iniciar el ciclo while, por lo que no vamos a poner validar en verdadero, ¿verdad? Porque ya viene en verdadero. Entonces cuando ya salimos del ciclo while, porque el usuario seleccionó una opción válida, que es una opción que es mayor que 0 y al mismo tiempo que está contenida dentro de la tupla de opciones, entonces vamos a retornar la opción seleccionada. Vamos a retornar y por lo tanto haríamos un return y tenemos que retornar la opción que el usuario digitó, es decir, tenemos que retornar número. Esa es la clave, ¿verdad? Para que entonces ya este número sea un número válido, ¿de acuerdo? Y sea un número dentro de las opciones que le estamos dando al usuario. Y esta sería nuestra función leer, validar opción. Y esa función la podemos llamar aquí en el programa principal, ¿verdad? Entonces nosotros podemos poner aquí, qué sé yo, opción igual a leer, validar opción. Le vamos a dar el mensaje que vamos a mostrar, que sería seleccione una de las opciones anteriores. Dos puntos. Entonces, ese es el mensaje que nosotros le vamos a pasar a la función leer, validar opción. Seleccione una de las opciones anteriores y tenemos que pasarle también como una tupla entre paréntesis redondos las opciones que le estamos dando al usuario para que seleccione, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso sería 1, 2 o 3.
el usuario solo puede seleccionar una de estas tres opciones. Entonces se la estamos dando a la función para que la función no la valide directamente. Perfecto. Y ya aquí tendríamos la opción seleccionada y validada para nuestro menú principal. Ahora lo que tenemos que ver es qué es lo que tiene que hacer el programa cuando el usuario selecciona alguna de estas opciones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Evaluando la opción seleccionada. Y lo que yo voy a hacer al menos es crear primero la estructura principal de lo que va a ser nuestro programa principal y luego vamos a ir llenando cada uno de los módulos. Recuerden que tenemos tres opciones, vamos a tener dos módulos y vamos a tener también una salida del programa. Entonces, primer detalle, si nosotros vamos a estar repitiendo este programa muchas veces, si le vamos a permitir al usuario que repita el ciclo principal varias veces, ¿verdad? Y que ingrese a los módulos varias veces, ocupamos un ciclo while externo para que esta parte se pueda repetir bien. Entonces vamos a aprovechar y vamos a crear afuera una condición de repetición. Condición de repetición del programa. Y a esa condición le vamos a llamar repetir, ¿verdad? Como hemos hecho ya varias veces. Repetir y vamos a poner repetir en verdadero. Luego vamos a poner el ciclo while externo de repetición. Ese es el que nos va a controlar la repetición del ciclo externo. Entonces sería while repetir, dos puntos. Y todo esto que tenemos acá en realidad va a estar dentro del ciclo while. Porque el menú principal forma parte de lo que el programa se va a estar repitiendo, de la parte del programa que se va a estar repitiendo cuantas veces el usuario lo desee. Entonces recuerden que dejamos sangría acá, ¿verdad? Muy importante para que eso se alinee dentro de este ciclo while externo. Ok, entonces vamos a preguntar con un if si la opción seleccionada por el usuario es exactamente igual a 1. Porque si la opción seleccionada es un 1, entonces aquí tenemos que entrar al módulo 1 de ingreso de datos. Ingreso de datos de atletas. Ese es el módulo 1, pero todavía no lo vamos a llenar. Entonces el módulo 1 se va a repetir por acá, ¿verdad? Si el usuario presiona un 2, entonces ponemos un elif si opción es exactamente igual a 2, entonces estaríamos ingresando al módulo 2 de nuestro programa. Entonces voy a poner aquí entrar al módulo 2 de despliegue de datos de atletas. En el módulo 2 desplegamos los datos de los atletas. Y en el módulo 3, que tenemos la salida del programa, no hace falta volver a poner un elif, ¿verdad? Porque ya sabemos, mire, aquí cometí un error de ortografía. Ya sabemos que esta función que dice leer, validar opción, nada más le deja al usuario escoger entre 1, 2 y 3. Por lo tanto, es 1, es 2 o es 3 por defecto, ¿verdad? Entonces, si fuera 3, entonces aquí vamos a tener la salida del programa. Por lo tanto, y esa la podemos rellenar de una vez porque esto es muy fácil. Para salir del programa tendríamos que salir del ciclo while de repetición externa, y para salir de ese ciclo while ocupamos poner repetir en falso. Entonces aquí nada más el chiste sería poner repetir en falso para salir del programa principal, del ciclo principal, ¿verdad?
y saldríamos del ciclo while externo, perdón, y entonces caeríamos aquí afuera y aquí tendríamos el final del programa. Entonces vamos a poner acá con una función print, vamos a poner terminando la ejecución de la aplicación, y ponemos otro print por aquí que sería no es un print, sino que es un input, ¿verdad? Input, y pondríamos presione enter para terminar. Ok, entonces esta vendría siendo como la estructura principal de nuestro programa, y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar en cada uno de los módulos para nosotros verificar que todo esté funcionando bien. Ok, lo que podemos hacer es una prueba rápida de la estructura. Podemos poner aquí un print, digamos módulo 1, y voy a poner un print acá que sea, por ejemplo, módulo 2, simplemente para hacer una prueba de que esta estructura está funcionando bien. Ok, y después empezamos a llenar lo que va en cada módulo, ¿verdad? Entonces voy a salvarlo, ¿verdad? Y voy a ir a crear unos breakpoints acá para ejecutar nada más este ciclo principal, a ver cómo nos está yendo con esto y ver si estas funciones nos están funcionando bien, valga la redundancia. Entonces voy a ir a ejecutarlo paso a paso primero. Voy a iniciar aquí en debug. Pero no he configurado el programa, ¿verdad? Muy importante. Se va a ejecutar otro programa que no sé cuál es. Voy a detenerlo y tengo que ir a configurarlo primero. Se me había olvidado. Entonces voy a ir a ejecutar atletas, ¿verdad? Lo selecciono, le doy a aplicar y le doy OK. Entonces ya ahora sí puedo ir a depurar. Entonces lo vamos a ejecutar paso a paso y vamos a ir viendo cómo funciona. Entonces ahí estamos en el inicio del programa principal. Entonces entramos al programa principal, ponemos repetir en verdadero, vamos a mostrar digamos la carátula del programa, que aquí pues no se puede ver muy bien, pero luego la vamos a ver completa más adelante. Entonces vamos a mostrar las opciones del menú principal. Aquí ven ustedes, digamos, el menú principal. Voy a bajar aquí un poquito. Aquí se ven las opciones, ¿verdad? Y ahora vamos a ir a pedirle al usuario que seleccione una de estas opciones, ¿verdad? Entonces voy a entrar con F7 a esa función propia nada más para verificar que todo esté bien ahí adentro. Entonces dentro de esa función nos llega el mensaje, que es el que vamos a mostrarle al usuario, y nos llega la tupla con las opciones que el usuario puede seleccionar. Entonces vamos a poner validar en verdadero, entramos al ciclo while y usando la misma función que teníamos antes vamos a ir a pedir un número y vean que se muestra acá, seleccione una de las opciones anteriores. Supongan que yo selecciono una T, que no es un número entero, ¿verdad? Y le doy enter. Me dice error, debe insertar un número entero, pero eso es la parte de la función leer validar número positivo la que lo está manejando. Vean que yo selecciono un 0 y me dice que no, que tengo un error, debo insertar un número mayor que 0, pero eso es de nuevo la función que ya teníamos trabajando, ¿verdad? Ahora digamos que yo voy a seleccionar un 7, que es un número positivo, pero no está dentro de las opciones. Le voy a dar enter. Entonces vean que ese número pasa la prueba de la función leer validar número positivo. Pero ahora vamos a revisar que ese número 7, véanlo aquí donde está, forme parte de la tupla de opciones. Vean que opciones no tiene 7, ¿verdad? Entonces, donde pregunto si número está en opciones, me da falso.
¿verdad? Porque 7 no está dentro de las opciones de la tupla, dentro de los números de la tupla. Entonces me va a mandar el error y me dice opción seleccionada es inválida, y volvemos al ciclo while de la función nuestra a pedirle al usuario un nuevo número. Entonces dice seleccione una de las opciones anteriores. Yo voy a seleccionar, digamos, 4. Voy a seleccionar 2. Le voy a dar enter. Ahora, 2 sí forma parte de la tupla. Por lo tanto, el if es verdadero, ponemos validar en falso, salimos de la función y retornamos ese número al programa principal. Entonces vean donde aparece opción con un 2, que fue el resultado de la función leer validar opción. Entonces vean que la función que hicimos está trabajando bien. Ahora, esa opción es 2, entonces aquí estaríamos ejecutando el módulo 2, que ahorita todavía no existe, nada más tenemos ese mensaje. Y estamos ingresando al módulo al menú principal nuevamente una vez ejecutado el módulo 2, digamos. Volvemos a mostrar las opciones y volvemos a pedirle al usuario una opción. Yo voy a digitar 3 para salir, le doy enter. Entonces vean que no se ejecuta ninguno de los módulos, sino que pasamos directamente a poner repetir en falso. Ya el ciclo while externo no se ejecuta y caemos al final del programa. Entonces vean que esa parte del menú principal pareciera que está funcionando, ¿verdad? Pareciera que está funcionando, todo está en orden, y entonces ahora vamos a ir a ver qué es lo que tenemos que poner en cada uno de los módulos, que esa es la otra parte que nos hace falta. Bien, aquí estoy en el diagrama de flujo nuevamente. Ya logramos armar más o menos el esqueleto principal de este programa. Ya tenemos el menú principal, ya tenemos la parte de selección de opción, ya tenemos las preguntas del if, ¿verdad? Donde revisamos si el módulo es 1, si el módulo seleccionado es 2 o si queremos salir del programa. Y ya hicimos esta parte también donde el programa nos indica que seleccionamos una opción incorrecta cuando nuestra opción seleccionada no es ni 1, ni 2, ni 3, ¿verdad? Entonces esta parte ya está lista. Ahora, lo que nos queda realizar es colocar lo que tiene que hacer cada uno de los módulos. Es decir, si la opción seleccionada es 1, tenemos que ingresar a este módulo. Y vean que este módulo a su vez se repite a sí mismo, o se puede repetir a sí mismo en caso de que el usuario lo desee, ¿verdad? Y dentro de este módulo lo que tenemos que hacer es ingresar los datos de un atleta nuevo. Por lo tanto, ya aquí tenemos que tener listas o empezar a trabajar las listas. No las hemos creado hasta el momento. Pero ya aquí tendríamos que empezar a manejar las listas. Porque ya aquí el usuario nos va a dar el nombre, los tiempos del atleta y luego vamos a calcular nosotros el promedio y vamos a calcular el tiempo menor. Una vez que se ha insertado un registro, tenemos que preguntarle al usuario si desea ingresar otro registro. Si fuera que sí, entonces tenemos que ingresar al módulo o tenemos que repetir el módulo 1 nuevamente. Si el usuario nos dice que no, entonces volveríamos al menú principal. Perfecto, entonces vamos a ir a trabajar en esa parte del módulo 1, ¿de acuerdo? A PyCharm. Ok, entonces, ya estamos aquí en el código nuevamente. Vamos a ir al programa principal a ver cómo vamos a ir acomodándolo todo lo demás. Voy a quitar los breakpoints por el momento. Tenemos que crear la lista, porque la lista de 2 dimensiones es donde nosotros vamos a ir a depositar la información de los atletas. Entonces, si no tenemos la lista, no tenemos dónde acomodar la información. Ahora, ¿dónde definimos nosotros la lista? ¿Y qué tipo de lista vamos a definir? Si yo defino la lista dentro de mi ciclo while externo, si yo la defino acá, cada vez que se ejecute el menú principal, nosotros estaríamos borrando la lista y creando una lista nueva. Y eso no nos sirve. Nos sirve que más bien los datos de los atletas se vayan manteniendo siempre y cuando el programa esté corriendo. Entonces, para evitar que la lista se borre o que la información de la lista se borre cada vez que nosotros volvemos al menú principal, yo voy a colocar mi lista más bien afuera
del ciclo principal. Antes de entrar al ciclo principal, vamos a crear la lista vacía para entonces ayudarle o permitirle al programa crear la lista una única vez cuando el programa arranca. Entonces vamos a poner aquí crear lista vacía para los datos de atletas. Y a esa lista yo le voy a llamar atletas, ¿verdad? Es mi lista. O le podemos poner lista atletas para que quede bien claro. Lista atletas, y va a ser una lista vacía. Por lo tanto, así definimos una lista vacía, aunque sea una lista en 2 dimensiones. Ahora, ya ahí tenemos nuestra lista en 2 dimensiones. Voy a poner aquí entre paréntesis, en 2 dimensiones. Perfecto. Y ahora vamos a ingresar al menú 1. Vamos a comenzar a trabajar el menú 1. Entonces voy a borrar esta parte. Vamos a comenzar a trabajar el menú 1. Entonces voy a poner aquí entrando al menú 1 de ingreso de datos de atleta. Como vimos en el diagrama de flujo, el módulo 1 se repite a sí mismo si el usuario lo requiere, ¿verdad? Si el usuario quiere insertar más registros, pues puede repetir el módulo 1 varias veces. Entonces ocupamos un ciclo while de repetición dentro del ciclo for, dentro de la opción 1, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí ciclo de repetición de módulo 1. Y aquí pues podemos crear otra condición si quisiéramos, ¿verdad? Podemos poner aquí repetir módulo 1 y le ponemos verdadero. Por ejemplo, esa sería la condición de repetición del módulo 1. Y aquí ya podríamos poner, vamos a ver, ciclo while de repetición de módulo 1, y aquí pondríamos while repetir módulo 1, o podemos ponerle repetir M1, ¿verdad? Para que quede más corto. Repetir M1 es la condición de repetición del módulo 1. Y ahora aquí es donde vamos a empezar a solicitar la información al usuario. Pero nuestra lista es en 2 dimensiones, por lo tanto, cada uno de los espacios de esta lista atletas, que es la lista en 2 dimensiones, va a ser en realidad una fila, y una fila con diferentes espacios. Entonces, los datos del atleta nosotros los vamos a cargar primero, cuando lo leemos, en una lista simple. Y luego esa lista simple se la vamos a agregar a la lista en 2 dimensiones. Esa es la clave para poder trabajar de manera cómoda con una lista en 2 dimensiones. Entonces aquí, como vamos a crear un registro nuevo, entonces vamos a crear lista simple para un atleta o para atleta actual, ¿verdad? Que estamos insertando ahorita. Entonces vamos a crear esto que se va a llamar atleta. Esta se va a llamar atleta, no es, ¿verdad? Es un único atleta y va a ser una lista a su vez vacía. Entonces vamos a ir primero a solicitar nombre de atleta. Entonces muy fácil, podemos poner nombre igual a input, y esto es una palabra, ¿verdad? Nada más. Inserte nombre del atleta, 2 puntos. Y cuando ya lo leemos, esa variable está en nombre, y entonces vamos a agregar nombre a lista simple de atleta.
Entonces, atleta, le vamos a agregar el elemento que está constituido por nombre. Esta atleta va a ser una lista simple heterogénea, ¿verdad? Porque va a tener palabras y va a tener números. Entonces ya ahí tenemos el nombre. El segundo campo que tenemos que leer es el tiempo 1, ¿verdad? Entonces vamos a solicitar tiempo 1 y podemos poner una variable que se llame tiempo 1, por ejemplo, y la podemos leer con nuestra función leer validar número positivo, porque de nuevo es un tiempo positivo, solo que va a ser flotante porque uno podría decir, bueno, 1 minuto con 15 segundos, ¿verdad? 1.15 o 1.30, ¿verdad? Lo vamos a manejar de esa manera para efectos de este programa. Entonces vamos a leer validar número positivo y vamos a colocarle el mensaje que sería inserte el tiempo en prueba, inserte el tiempo en la prueba 1. 2 puntos, ¿verdad? Espacio. Y este número que vamos a leer es un tipo flotante. Entonces le vamos a decir a la función que lea un tipo flotante. Y una vez que tenemos ese tiempo, vamos a agregar tiempo 1 a lista simple de atleta. Y entonces vamos a cargar atleta con el elemento tiempo 1. Ok. Ahora tenemos que repetir esto 2 veces más porque son 3 tiempos los que vamos a leer. Entonces podemos utilizar tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, o perfectamente podemos usar la misma variable de tiempo. Yo, digamos, lo voy a mantener así para que sea más fácil de leer. Voy a copiar esto con control C, lo voy a pegar una vez y voy a poner aquí solicitar tiempo 2. Entonces tiempo 2 sería leer validar número positivo, inserte tiempo en la prueba 2, flotante también, y a atleta le agregamos el tiempo 2, ¿verdad? Y ahí tendríamos el segundo tiempo y vamos a leer el tiempo 3. Entonces tiempo 3 va a ser leer validar número positivo, inserte el tiempo de la prueba en la prueba 3 y vamos a leer un flotante y a atleta le cargamos el tiempo 3. Recuerden que estos son campos que le estamos agregando a una lista simple, que es a la que le estamos llamando atleta. Ok, y ahora tenemos que ir a buscar cuál es el promedio de los 3 tiempos. Entonces vamos a poner calcular promedio de los 3 tiempos. Y aquí es donde el haber manejado los tiempos en variables diferentes se me va a volver una ventaja, porque el promedio yo lo puedo calcular muy fácilmente como la suma de los tiempos, tiempo 1 más tiempo 2 más tiempo 3 dividido entre 3, ¿verdad? Porque yo tengo 3 tiempos. Entonces yo calculo el tiempo como la suma de todos dividido entre el número de tiempos, ¿verdad? Que es el promedio. Entonces de esa manera yo calculo el promedio. Y aquí agrego promedio a lista simple de atleta. Entonces atleta le voy a agregar lo que tiene promedio y se lo agrego como un elemento, ¿verdad? Promedio. Y ahora me toca encontrar cuál fue el tiempo mínimo que hizo este atleta. Entonces vamos a calcular el tiempo mínimo del atleta.
Y de nuevo voy a aprovechar que tengo los tres tiempos en variables separadas y voy a decir que mínimo, digamos una variable nueva, es igual a min, uso la función min, ¿verdad? De tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. ¿Ven? Y entonces la función min me va a devolver el valor más bajo de estos tres números, cualquiera que sean, y ese resultado va a caer en mínimo. Y luego yo puedo agregar el mínimo a lista simple, agregar mínimo a lista simple de atleta. Entonces vean esto que interesante, yo puedo poner atleta y le agrego un elemento que va a ser mínimo. Ok, entonces ya tendría aquí los 5 campos del atleta leídos, ¿verdad? Tendría el nombre, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, promedio y mínimo. Hasta acá ya tengo la lista simple atleta cargada con los datos de este atleta en particular. Ahora lo que me queda es trasladar esos datos de ese atleta como una fila a mi lista completa en 2 dimensiones que se va a llamar lista atletas, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá agregar lista simple de atleta como una nueva fila en la lista en 2 dimensiones. Ese es el paso que nos hace falta por acá. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Lista atletas le vamos a agregar como un elemento la fila atletas. Atleta, perdón. Entonces vean que atleta es una lista simple, solo tiene una fila, ¿verdad? Lista atletas va a ser una lista en 2 dimensiones. Entonces, una vez que tenemos la lista simple de atleta completa, agregamos esa lista como un elemento en mi lista de atletas. Por lo tanto, le estamos agregando una fila, básicamente, a la lista en 2 dimensiones. Entonces, esta parte de acá nos permite a nosotros trasladar esa información del atleta actual a una fila nueva de la lista en 2 dimensiones. Y luego tenemos que preguntarle al usuario si desea ingresar otro registro. Si desea ingresar otro o ingresar datos de otro atleta. Y para eso vamos a utilizar nuestra función que ya teníamos hecha, ¿verdad? Que se llama, anda por aquí, preguntar condición usuario, porque al final lo que le vamos a preguntar es algo cuya respuesta es sí o no. ¿Desea ingresar datos de otro atleta? Sí o no. Si la respuesta es sí, la condición que se devuelve es verdadera, y si es no, la respuesta que se devuelve es un falso. Entonces vamos a usar esa misma función que se llama preguntar condición usuario. Y la condición que yo necesito modificar es repetir M1, que sería repetir módulo 1. Entonces mi condición, que se va a llamar repetir módulo 1, va a tomar el valor de preguntar condición usuario y recibe un parámetro que es la pregunta en sí. Entonces vamos a colocar acá, desea ingresar datos para otro atleta. Y recuerden poner entre paréntesis S o N, porque son las opciones que tiene el usuario, sí o no. Dejamos un espacio y listo. Entonces acá, si la respuesta, si el usuario selecciona sí, repetir M se mantendría en verdadero y
el ciclo while interno, voy a poner aquí ciclo while interno de repetición de módulo 1 se volvería a repetir. Si el usuario responde con N, con no, entonces repetir M1 pasaría falso y nosotros estaríamos saliendo de este ciclo while interno. Al salir de este ciclo while interno, saldríamos del if y volveríamos al while externo que nos vuelve a repetir el programa principal. Entonces, pareciera que hasta acá ya tenemos el módulo 1 completo. Entonces vamos a ir a ver si de verdad funciona. Y recuerden que la idea es correrlo siempre paso a paso al inicio para verificar el funcionamiento del programa y para identificar posibles problemas, ¿verdad? O posibles errores. Voy a salvarlo y lo vamos a ejecutar paso a paso. Perfecto, entonces vamos a ir aquí a depurar, ¿verdad? Y vamos a ingresar al programa con F8, vamos a ejecutar la primera parte y vamos a crear nuestra lista de 2 dimensiones vacía. Vamos a entrar al ciclo while externo, presentamos el menú principal, igual que siempre las opciones, y vamos a solicitarle al usuario que seleccione una opción. Yo voy a seleccionar la opción 1 para poder ingresar al módulo 1, ¿verdad? Ok, ya estoy dentro del módulo 1. Pongo repetir módulo 1 en verdadero para preparar la eventual repetición del módulo 1, ¿verdad? Y entramos al ciclo while interno y creamos la fila o el registro fila, la lista simple fila, que es donde vamos a depositar los datos del atleta actual. Entonces vean esto, nos piden el nombre. Yo digito el nombre, digamos Marco. Le doy enter. Entonces nombre tiene Marco, ¿verdad? Como variable. Yo voy a cargar mi lista simple con el nombre. Entonces vean que Marco aparece en posición 0 de la lista simple atleta. Ahora voy a pedir el tiempo 1. Yo voy a digitar aquí 5.32. Ese es el tiempo que hizo Marco en la primera prueba. Le doy enter. Ahora, tiempo 1 me aparece con 5.32, se lo voy a agregar como un elemento a la lista atleta. Entonces vean que atleta tiene Marco 5.32 como segundo elemento. Pedimos el siguiente tiempo. Yo voy a poner, digamos, 5.12. Enter. Ese número pasa a ser ahora parte de la lista de atleta. Entonces vean que atleta tiene Marco 5.32, 5.12, el segundo tiempo, ¿verdad? Voy a digitar el tiempo 3, me va a pedir el tiempo 3. Como estoy usando mi función que valida, vean que yo puedo escribir una Q y no me deja escribir Q. Puedo escribir un 0 y no me deja escribir 0, ¿verdad? Porque me lo está validando. Esa es la ventaja de utilizar esa función propia y no tuvimos que poner toda la estructura de validación aquí dentro del módulo 1. Ok, voy a poner un número ahora sí válido, digamos 4.99 y le doy enter. Entonces vean que tiempo 3 tiene 4.99, se lo agrego a la lista y vean que me aparece como cuarto elemento de la lista atleta. Ojo que esta es una lista temporal para un único atleta, ¿verdad? Ahora vamos a calcular el promedio. El promedio de los 3 tiempos me da 5.14, 31, etc. Eso se lo voy a agregar como quinto elemento a la lista de atleta. Pero se agrega con todos los decimales, ¿verdad? Entonces ahora pues podemos ver cómo podemos manejar eso. Voy a buscar el mínimo. Entonces mínimo tendría 4.99, que es el mínimo de los 3 tiempos, ¿verdad? Que yo los tengo aquí como variables separadas. Y voy a cargar atleta con ese mínimo. Entonces vean que atleta ahora tiene todos los campos llenos. Ya tiene el nombre, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, promedio y el tiempo mínimo. Entonces, ahora como ya estos son los datos de un atleta completo, atleta ya tiene los datos completos de este atleta, puedo cargar esta fila o esta lista como un elemento
de mi lista atletas. Y vean lo que va a pasar. Le doy F8 y se carga. Vea que los paréntesis cuadrados me agrupan a este conjunto de datos dentro de lista de atletas. Y se han creado como una fila en esta lista. Ahora vean lo que va a ocurrir cuando yo intente repetir el programa. Voy a ejecutar esta parte. Me va a pedir que si desea ingresar datos de otro atleta, le voy a decir que sí, le doy enter. Volvemos al ciclo while interno. Y vean que acá voy a limpiar la lista de atleta, ¿verdad? Ya Marco lo inserté en mi lista de 2 dimensiones, por lo tanto ya puedo limpiar esta fila. Puedo eliminar esos datos porque ya me quedaron aquí guardados en mi otra lista, ¿verdad? Y puedo comenzar de nuevo. Entonces me va a pedir el nombre, voy a poner, digamos, Lucía, le doy enter. El tiempo en la primera prueba fue, digamos, de 5.35, le doy enter. Y vean que empiezo a llenar la lista de atleta con los datos de Lucía. Entonces aparece Lucía 5.35. Voy con el tiempo 2, digamos 4.98. Le doy enter. Agrego ese valor a la lista de atleta 4.98. Voy a leer el tiempo 3, digamos 5.14. Le doy enter. Se carga ese valor en la lista. Calculamos el promedio, que en este caso nos da 5.156666. Lo cargamos como elemento en la lista temporal, ¿verdad? La lista simple. Encontramos el mínimo, se lo agregamos a la lista. Vean que aquí está, sí, 4.98. Y ahora viene la parte interesante. Ya tenemos los datos de Lucía completos en esta lista que se llama atleta. Ahora voy a crearle una nueva fila a mi lista de atletas con los datos de Lucía. Entonces vean lo que ocurre cuando le doy F8. Vean que se agrega un espacio adicional en la lista atletas con los datos de Lucía encerrados entre paréntesis cuadrados. Eso es porque forman una fila diferente. Ok, entonces yo digamos que no voy a insertar más datos en la lista. Voy a salir. Entonces salgo del ciclo while interno y vuelvo al menú principal. Vuelvo a mostrar el menú principal, ¿verdad? Y vuelvo a pedir opción. Y aquí yo puedo ingresar de nuevo al menú principal, digamos al menú de insertar datos, y podría continuar insertándole datos a esa lista, porque la lista no se ha borrado. No se ha borrado el contenido de la lista. Pero voy a salir un momento con no. Bueno, voy a seleccionar 3, perdón, para salir del programa. Y vean que salgo del ciclo while externo y salgo del programa. Y doy enter para terminar. Ok. Entonces vean que el módulo 1 ya está completo y ya nos permite cargar información en la lista. En la lista en 2 dimensiones, ¿verdad? Lo único que voy a hacer es el asunto del promedio, porque el promedio me lo está lanzando como un número con muchos decimales. Entonces yo puedo utilizar la función round para redondear de una vez el valor promedio. Redondear promedio a 2 decimales. Entonces yo puedo decir que promedio toma el valor de round, que es una función. Yo le puedo dar la variable que yo quiero redondear, que es la misma variable promedio, y le puedo dar el número de dígitos después de la coma que yo quiero utilizar como decimales. Eso sí, esto me lo redondea permanentemente, ¿verdad? Ya todos los demás decimales de promedio se pierden en este caso. Entonces así lo que depositamos en la lista de atletas es el valor redondeado ya de una vez con 2 decimales. Entonces eso también lo podemos hacer. Y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar el módulo 2.
Entonces vamos a ir a revisar el diagrama de flujo nuevamente para ver qué es lo que tenemos que hacer en el módulo 2. Perfecto, entonces ya completamos el módulo que inserta los datos, que es el módulo 1, ¿verdad? Los datos del atleta, y que se repite a sí mismo. Ahora tenemos que poner el módulo 2, que el módulo 2 es el que nos va a desplegar la información que ya está en la lista. Entonces aquí hay que tener varias consideraciones, porque en el módulo 2 tenemos que preguntar si la lista tiene datos. Si la lista tiene datos, perfecto, mostramos los datos de la lista. Si la lista no tiene datos, pues tenemos que mandar un mensaje de error diciendo pues que la lista no tiene datos, ¿verdad? Y que no podemos desplegar los datos. Porque podría ser que yo ingrese al módulo 2 sin haber ingresado primero al módulo 1, ¿verdad? Por lo que entonces la lista de atletas podría estar vacía. Ok, y cuando mostramos los datos, tenemos que mostrar los datos ordenados con respecto al promedio de tiempos, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo vamos a ordenar la lista, perdón, en relación con el promedio de tiempos antes de poderla desplegar. Y una vez que la tenemos ordenada, pues la vamos a mostrar en pantalla. Y una vez que hemos mostrado los datos, tenemos que volver al menú principal, ¿verdad? Aquí incluso le podemos poner al usuario que presione Enter antes de volver al menú principal, como para ver los datos de manera estacionaria antes de borrar y empezar con el menú principal nuevamente. Ok, entonces vamos a ir a PyCharm nuevamente para realizar el módulo 2. Perfecto, entonces voy a minimizar esta ventana para poder ver bien y voy a retirar momentáneamente los breakpoints. Aquí estamos en el módulo 2. Entonces, en el módulo 2, entrando al módulo 2 de despliegue de datos, voy a quitar esto que habíamos puesto antes. En el módulo 2 tenemos que desplegar la información, pero como les decía, tenemos que preguntar si la lista de atletas tiene registros. Si no tiene registros, si está vacía, no podemos mostrar nada. Entonces vamos a poner acá revisar si lista de atletas tiene información. Si tiene información, entonces su longitud debería ser mayor que 0. Si está vacía, su longitud debería de ser 0. Entonces yo puedo preguntar if len de lista atletas, ¿verdad? Len es la longitud de lista atleta. La longitud de lista atleta nos va a dar en este caso el número de filas, es decir, el número de atletas que están en la lista. Si eso es mayor que 0, entonces lista tiene información para desplegar. Ajá. Si no, si la longitud de lista es 0, entonces la lista está vacía. Lista está vacía y no se puede desplegar información. Y no hay información para desplegar. Y no hay información para desplegar. De acuerdo. Entonces aquí yo podría poner un print con un mensaje de error. Bueno, no es un error, en realidad podemos poner la lista de atletas está vacía. Uy, está vacía, ¿ok? La lista de atletas está vacía. Y una vez que salgo de ese if, entonces yo puedo poner acá preparar la salida del módulo 2. Y básicamente lo que podría poner es, digamos, un print sin nada para dejar una línea en blanco. Y luego puedo poner un input. Y podemos poner acá
presione Enter para volver al menú principal. Y lo que nos queda por trabajar es la parte que se ejecutaría si la lista efectivamente está, si la lista tiene información. Entonces aquí tenemos que hacer varias cosas. Primero tenemos que ordenar lista de atletas en relación con el tiempo promedio, digamos de menor a mayor. Y luego tendríamos que desplegar la información en pantalla. De lista ordenada en pantalla. Ahora bien, podemos hacer el ordenamiento de la lista aquí mismo, ¿verdad? Podríamos hacerlo acá mismo, pero sería más ordenado si nosotros lo manejamos nuevamente como una función propia. Y así, si más adelante en otro programa ocupamos ordenar una lista en 2 dimensiones, pues ya tenemos la función que lo hace. Entonces vamos a tratar de hacer una función propia para ordenar los valores que están en la lista en 2 dimensiones. Pero hay que tener cuidado porque las listas en 2 dimensiones son un poquito, digamos, complicadas de manejar. Entonces vamos a ir a ver en cómo vamos a hacer esa función propia para ordenar los datos de la lista de atletas. Vamos a ir entonces a la parte de arriba y vamos a ir a trabajar nuestra función propia para ordenar listas en 2 dimensiones. Entonces voy a poner aquí función que ordena una lista en 2 dimensiones con respecto a una posición, vamos a ponerle, de referencia. Entonces tenemos que ver en relación con qué es que nosotros vamos a ordenar nuestra lista en 2 dimensiones. Entonces voy a definir la función como ordenar lista 2D. Ese va a ser el nombre que le voy a dar a la función y va a recibir como parámetros, evidentemente, la lista en 2D, ¿verdad? Que es una lista cualquiera. No le voy a poner lista atletas porque después ustedes la podrían utilizar para cualquier otra lista en 2 dimensiones. Yo voy a ponerle lista 2D, que es la lista de entrada, la lista original. Y voy a poner aquí la posición en relación, sin tilde, ¿verdad? La posición en relación con la cual nosotros vamos a hacer el ordenamiento. Porque recuerden que la lista 2D es como una tabla. Podemos ponerle posición o podemos ponerle columna, como ustedes quieran. Es el número de la columna de esa tabla donde están los datos que nosotros vamos a utilizar como referencia para realizar el ordenamiento. Entonces voy a poner aquí parámetros lista en 2D original, que es lo que estamos llamando lista 2D, y posición o columna de referencia. Entonces vamos a ir un momentito a ver cómo era que nosotros habíamos representado la tabla para que ustedes, para que quede más claro qué es el asunto de la posición. Nuestra lista en 2 dimensiones con los datos de los atletas se puede ver como una tabla, donde ustedes ya vieron que cada atleta es en realidad una fila dentro de esa tabla. A nosotros nos están pidiendo que ordenemos la tabla en relación con el tiempo promedio, de menor a mayor. Entonces nosotros tenemos que acomodar esta lista dependiendo de
el tiempo promedio que haya hecho cada atleta. Entonces tenemos que recorrerla y tenemos que extraer los datos del tiempo promedio para utilizarlos como referencia para el ordenamiento. Entonces, en posición, nosotros lo que le vamos a indicar a la función es cuál columna nosotros vamos a usar como referencia para el ordenamiento. Porque nosotros también podríamos ordenar la lista en relación con el tiempo menor, o en relación con el tiempo 3, o con el tiempo 2, con el tiempo 1, o incluso ordenar la lista alfabéticamente en relación con el nombre. Entonces, en nuestro caso es el tiempo promedio. Y el tiempo promedio es la columna, vamos a ver, es la columna 4 de nuestra tabla, ¿verdad? Porque esa es la columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Entonces, si nosotros queremos ordenar en relación con el promedio, vamos a poner posición en 4, porque esa sería la posición en cada una de las filas donde está el tiempo promedio que nosotros vamos a usar para ordenar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir a realizar eso a PyCharm nuevamente. Ok, entonces ahora que ya sabemos qué es posición para nuestra función, vamos a comenzar a construir la función. Entonces, primero que todo vamos a crear una lista para los datos de referencia. Los datos de referencia son los datos que están en la posición seleccionada dentro de nuestra lista en 2 dimensiones, ¿verdad? Ok, entonces vamos a crear esto que se va a llamar una variable que se va a llamar datos de referencia, que para nosotros son los promedios o los tiempos promedio, y los vamos a definir como una lista vacía. Y luego vamos a extraer datos de referencia de la lista en 2D, en 2 dimensiones. Y necesitamos para eso generar un ciclo for, y el ciclo for tiene que recorrer toda la lista en 2 dimensiones. Entonces vamos a crear una secuencia de control. Vamos a crear secuencia y va a ser igual que lo hemos definido en otros casos, range de len de lista 2D. Ajá. La lista en 2D es la lista original, ¿verdad? Y len de lista 2D nos va a decir cuántas filas tiene esa lista, ¿verdad? Por lo tanto, la secuencia va a tener el mismo número de elementos que filas va a tener la lista de 2 dimensiones. Y por lo tanto va a ser también una medida de cuántos atletas tenemos en la lista, básicamente. Y ahora sí vamos a crear el ciclo for para extraer datos de referencia de la lista 2D. Entonces, ciclo for para extraer datos de referencia de la lista en 2D. Entonces vamos a poner for i, que sería nuestro contador, in secuencia, 2 puntos. Y ahora vamos a extraer dato de referencia, de lista 2D, y ese resultado lo vamos a poner en nuestra nueva lista de datos de referencia. Entonces, datos de referencia en la posición i va a tomar el valor de lista 2D. Ojo, estamos en la fila i, ¿verdad? ¿Y en qué columna? En la columna que nos esté indicando posición. Entonces, en el caso nuestro que tenemos los tiempos en la 4ª columna, estaríamos pasando el tiempo promedio del atleta I, ¿verdad? Es decir, el atleta I en la posición, en la columna posición, lo estaríamos pasando a nuestra lista simple de datos de referencia.
Entonces, de esa manera extraemos todos los datos de referencia de la lista en 2 dimensiones. ¿Esto por qué? Porque en Python nosotros no podemos direccionar de manera única las columnas de una lista en 2 dimensiones. Podemos direccionar las filas, pero no las columnas. Por lo tanto, aquí tenemos que extraer todos los datos de la columna de referencia hacia una lista de datos de referencia, porque esa es la lista que ahora sí podemos ordenar, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a hacer es ordenando los datos de referencia. Entonces vamos a decir que datos de referencia, datos referencia ordenados, ¿verdad? Tenemos que crear una nueva variable, es igual a sorted, ¿de quién? De datos de referencia. Entonces vamos a crear una nueva lista con los datos ordenados. Y ya una vez que nosotros tenemos los datos ordenados, podemos ir a ordenar nuestra lista en 2 dimensiones, pero vamos a tener que crear una variable nueva, una lista en 2 dimensiones nueva que nosotros vamos a ir creando con los datos ordenados. Entonces voy a crear aquí lista 2D ordenada y la voy a crear originalmente como una lista vacía. Entonces ahora vamos a ir recorriendo datos ordenados y creando lista ordenada en 2D. Entonces vamos a ocupar otro ciclo for, ¿de acuerdo? Y podemos utilizar la misma secuencia de control porque vamos a recorrerla con la misma cantidad de elementos, que son los elementos que hay en datos de referencia, que son los mismos elementos que hay en secuencia. Entonces no hace falta crear una secuencia de control nueva, vamos a usar la misma. Entonces for i en secuencia, y voy a poner acá ciclo for para recorrer datos ordenados y crear lista ordenada de 2D. ¿Ok? Y ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar elemento de datos ordenados y vamos a ir a buscar en qué posición estaban en los datos desordenados, porque la posición en la que estaban los datos desordenados nos va a decir cuál es la fila de la lista desordenada que tenemos que poner de primera. Entonces yo voy a poner acá índice, una variable que se va a llamar índice. Índice va a ser igual a datos de referencia punto index, y vamos a darle aquí datos de referencia ordenados de i. Es decir, vamos a preguntar o vamos a extraer en qué posición de datos de referencia está el valor de datos de referencia ordenado de i, que es el que nos corresponde. Y esa posición me va a aparecer en índice. Por lo tanto, yo puedo agregar fila correspondiente a lista 2D ordenada. Entonces podemos hacer que lista 2D ordenada le vamos a agregar como un elemento la lista 2D original de índice. Y esa sería la fila que le estaríamos colocando a la lista 2D ordenada. Y luego, para evitar problemas cuando hay dos promedios iguales, por ejemplo, que podría darse perfectamente, para evitar problemas con valores
de referencia iguales, entonces yo necesito poner datos de referencia, los desordenados, ¿verdad?, en la posición I igual a 0. Los voy a cancelar para evitar que a la próxima, si tengo datos iguales, me vayan a aparecer una fila que no es la que corresponde. Ok, y en buena teoría, cuando se termina de ejecutar este segundo ciclo for, yo debería de tener ya la lista 2D ordenada. Por lo tanto, podría hacer un return de mi lista 2D ordenada. Voy a poner acá retornando lista 2D ordenada. Ok, por ahora no sabemos si funciona este algoritmo que estamos haciendo, pero lo vamos a ir a probar. Ok, entonces en el programa principal, en el módulo 2, vamos a poner acá lista atletas ordenada igual a ordenar lista 2D y le damos como parámetro la lista de atletas, que es la lista desordenada, y la posición, que es la posición 4, como habíamos visto anteriormente. Entonces vamos a ir a probar nada más esta parte a ver si funciona, a ver si es capaz esto de retornarnos la lista 2D ordenada, que eso es muy importante. Y ya después la mostramos en pantalla y ya eso sería casi que todo lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a darle play acá, bueno, run de depuración, y vamos a ir a ejecutar el programa paso a paso. Entonces mostramos el menú principal completo, nos está pidiendo la opción, yo voy a ir a la opción 1 porque tenemos que cargarle datos primero, ¿verdad?, a la lista. De hecho vamos a hacer esto, voy a detenerlo acá para no tener que ir ejecutando paso a paso, y voy a poner mi breakpoint a la entrada de el módulo 2 para entonces ejecutar todo el resto directo y caer nada más en el módulo 2. Entonces voy a darle depuración y vean que ya se muestra pues todo más rápido. Voy a seleccionar el módulo 1 y voy a crear unos registros, digamos Juan, tiempo digamos 3.32, el segundo 3.34 o 35, 3.67. ¿Desea agregar otro registro? Sí. Voy a poner Jenny, digamos que puso 2.99, 3.01 y digamos 2.98. Ok, otro registro, sí. Y voy a poner nombre del atleta, digamos, vamos a ver, Pedro. Y Pedro, digamos, va a tener 2.86, 2.90 y 2.92. Ok, y ahora le voy a decir que no. Entonces vuelvo al menú principal y ingreso ahora al módulo para mostrar datos de atleta en pantalla, que es el que me interesa. Y vean que ya mi lista de atletas viene completa, viene con 3 registros. Y noten el tiempo promedio. Para Juan es de 3.45, para Jenny es de 2.99 y para Pedro es de 2.89. Entonces tenemos la lista ordenada de mayor a menor, pero la vamos a ordenar de menor a mayor. Entonces vamos a ver si funciona. Con F8 yo voy a ingresar a la función, bueno, al módulo, ¿verdad? La lista viene llena, viene con registros, entonces ingresamos, y con F7 voy a ir a la función. Entonces vean que llega como parámetro lista 2D la lista en 2 dimensiones, y
la posición de referencia es la 4. Entonces vamos a crear los datos de referencia como listas vacías y la lista 2 de ordenada como una lista vacía. Vamos a crear nuestra secuencia de control, que es de 3 elementos, ¿verdad? E ingresamos al primer ciclo for, que es el que extrae los datos de referencia. Entonces vean que en datos de referencia yo voy a empezar a cargar los tiempos promedio de cada atleta. Entonces en el primero, vamos a ver, salí de la función y no vi al final qué pasó. Tengo un error por acá. Vamos a ver, dice list assignment input out of range. Tengo un problema en la función. Vamos a ver cuál es el problema. El problema se dio en la función que teníamos acá, donde pusimos posición y i, porque i es la fila y posición debería de ser la columna, si no me equivoco. Vamos a ver, ya encontré el error. Vean que yo no puedo, vean que lista de datos de referencia es una lista vacía. Yo no puedo asignarle un valor a un elemento que aún no existe. Yo aquí lo que debí de haber puesto es un más igual, porque en realidad le voy a agregar un valor, ¿verdad? Que eso es muy diferente. Ok, entonces ya corregido este detalle, vamos a ver si no tengo ese mismo problema en otra parte. No, porque aquí sí lo estoy agregando. Y aquí lo único que me hace falta es colocarlo entre paréntesis cuadrados completo, porque lo voy a agregar como un elemento a datos de referencia, que es una lista vacía. Ok, vamos de nuevo. Ya corregimos esa parte, vamos a depurar nuevamente. Y ahora el problema es que tengo que volver a cargar la lista con valores. Entonces voy a ingresar datos, voy a poner Juan nuevamente. Habíamos dicho 3.45, 3.18 y 3.24 son los tiempos de Juan. Voy a agregar otro registro, sí. Voy a poner Jenny. Voy a poner el tiempo en la prueba 1, digamos de 2.99, 3.08 y digamos 2.98. Voy a agregar otro registro, que es el registro de Pedro. El tiempo de Pedro es, digamos, de 2.88, 2.86 y 2.90. Ok, y ya no voy a agregar más registros. Entonces ahora sí voy a ingresar al módulo 2 de despliegue. Y aquí estoy nuevamente. Y vean que viene la lista nuevamente con los datos, ¿verdad? Ok, la lista viene con datos, ingresamos en el if y con F7 vamos a ir a la función. Y ahora pues vengo aquí de nuevo con la información y la posición de referencia es la 4, que es donde están los datos de tiempo promedio. Entonces creo las listas vacías, creo la secuencia de control y vean que ahora sí no me va a dar error. Eso espero. Donde ejecuto esta instrucción, el tiempo promedio de Juan se pasa al primer elemento de la lista de datos de referencia. Ok, eso está bien. En el siguiente corrido del ciclo for, el tiempo promedio de Jenny pasa a ser el segundo elemento de la lista de datos de referencia. Y en la tercera corrida del ciclo for, el tiempo promedio de Pedro, que está aquí al final, pasa a ser el tercer elemento de los datos de referencia. Entonces ya tenemos esos datos de referencia ahí. Y ahora vamos a crear datos de referencia pero ordenados. Entonces vean que ya los ordeno de esta manera, de menor a mayor, ¿verdad? Si yo hubiera puesto aquí reverse true, entonces se ordenan de mayor a menor. Pero no puse el reverse true, entonces se ordenan de menor a mayor. Ahora, vamos a la parte importante, que es a la parte de asignación de los elementos. Volvemos a entrar a un ciclo for. Y ahora preguntamos, el primer elemento de datos ordenados, ¿en qué posición estaba en datos desordenados? Bueno, resulta que estaba en posición 2, ¿verdad? 0, 1 y 2.
Entonces, el registro que va de primero en la lista 2 de ordenada es la fila 2 de la lista desordenada. Entonces vean que con esta instrucción yo cargo en lista 2 de ordenada el registro de Pedro y cancelo en mis datos de referencia el tiempo de Pedro. Vamos a ver, no, aquí cometí un error también. El que tengo que cancelar no es el i, sino que es el índice. El índice, el i no, porque el i estaba cancelando yo un dato que no era. Es el de índice. Entonces vamos, bueno, ya lo corregí, detuve la ejecución y voy a depurar nuevamente. Ok, entonces ahora tengo que ingresar los datos nuevamente. Juan, digamos 3.14, 3.10, 3.12. Deseo ingresar datos de otro atleta, sí. Jenny, voy a poner en la prueba 1, eran 2.99, luego 2.98 y luego digamos 3.04. Y voy a ingresar otro atleta que es Pedro y era 2.88, 2.90 y digamos 2.89. No voy a ingresar más registros y voy a ir al módulo 2 de mostrar datos. Ok, entonces ingresamos nuevamente, ingresamos a la función con F7 y vamos paso a paso nuevamente. Extraemos los tiempos promedio de cada uno de ellos, que ahora son ligeramente diferentes porque puse valores diferentes. Y terminamos ese ciclo for, los ordenamos, que era lo que teníamos antes, y ahora vamos a asignar las filas a la lista ordenada. Entonces, buscamos el índice del tiempo más bajo, que era el 2, ¿verdad? El tiempo más bajo, que es el de Pedro, está en el índice 2 de los datos desordenados. Entonces yo cargo esa fila completa a lista ordenada. Entonces me aparece el registro de Pedro. Y tengo que cancelar el tiempo de Pedro en la lista de datos de referencia, en caso de que haya algún dato igual, ¿verdad? Y después entonces no confundirme luego con las filas. Entonces vean que ahora sí pongo en 0 el tiempo de Pedro. ¿Ok? Porque entonces ya Pedro lo llevé a la lista ordenada. Volvemos a ejecutar el ciclo for. Y ahora pregunto por en qué posición estaba el tiempo 3.0 en la lista desordenada original. Está en posición 1. Por lo tanto, la fila que sigue en la lista 2 de ordenada es la fila que está en posición 1 de la lista desordenada, que son los datos de Jenny. Entonces vean que aquí está Jenny. Y cancelo el tiempo de Jenny en mis datos de referencia. Y ahí está. Y ahora me queda el último registro. Por lo tanto, pregunto en qué posición está el tiempo número en posición 2, ¿verdad? Que es el tiempo de Juan en este caso. Me va a aparecer que está en posición 0. Por lo tanto, la última fila que tengo que colocar en la lista 2 de ordenada es la de Juan. Entonces vean que aquí ya me aparece Juan. Ya ordené la lista. Salgo de ese ciclo for porque ya completé todos los registros y retorno la lista 2D ordenada. Por lo tanto, vean que ya me aparece lista atleta ordenados y me aparecen los datos ordenados. Ok, entonces puedo detener y vamos a completar nada más con el despliegue. Entonces yo podría poner acá despliegue de información y puedo usar los valores de la lista ordenada para desplegarlo. Sin embargo, vamos a necesitar también un ciclo for en esta parte. Entonces vamos a crear una secuencia de control para poder recorrer la lista en 2 dimensiones de manera ordenada. Entonces vamos a poner acá secuencia de control
y vamos a poner secuencia igual a range de len de lista atletas ordenados, ¿verdad? Porque la que vamos a recorrer es la lista de atletas ordenados. Y vamos a ir mostrando fila por fila. Entonces vamos a poner for i in secuencia y vamos a ir recorriendo ahora la lista ordenada y vamos a ir mostrando los registros. Entonces vamos a usar un print y sería voy a hacer un print con formato, ¿verdad? Voy a poner nombre, dos puntos, y voy a mostrar entonces lista atletas ordenados de I, en la fila I, columna 0, que es donde tengo el nombre, ¿verdad? Recuerden que las listas de 2 dimensiones yo las tengo que direccionar con fila y columna. Entonces lo que quiero mostrar es el nombre del atleta I, entonces pongo lista ordenada I, columna 0. Y voy a mostrar también tiempo promedio, que sería mostrar en pantalla lista atletas ordenado, y ahora voy a mostrar el atleta I, el atleta que está en la fila I, y el tiempo promedio nosotros lo teníamos en la fila, en la columna 4 de la lista ordenada. Entonces digamos que nada más voy a mostrar nombre y voy a mostrar el tiempo promedio. De acuerdo, yo podría agregarle aquí también, por ejemplo, tiempo mínimo. Bueno, agreguémosle tiempo mínimo. Voy a poner acá. O no, pongamos solo esos dos para que se vea claramente que la lista quedó ordenada. Dejémosle esos dos, podemos agregarle más si quisiéramos, pero vamos a mostrar solo esos dos. Ya cuando se termina de ejecutar el ciclo for, pues ya tendríamos mostrados en pantalla, los datos de la lista ordenada. Y entonces ya podríamos ir a pedirle al usuario que presione Enter para terminar en el módulo 2. Ok, entonces yo creo que esto está casi listo. Vamos a ir a ejecutarlo, pero esta vez sí lo voy a ejecutar completo para que ustedes vean bien la apariencia del programa. Ok, entonces ahora sí lo voy a ejecutar completo y voy a subir esta ventana para que vean todo el programa. Entonces aquí tenemos nuestro menú principal. Yo selecciono la opción 1 para ingresar datos. Entonces me pide insertar nombre del atleta. Nuevamente voy a poner Juan. Inserte el tiempo de la prueba 1, digamos 3.14 minutos. Luego en la prueba 2 3.28 y en la prueba 3 digamos 3.01. Voy a ingresar otro registro, entonces le doy que sí. Entonces el nombre del atleta es Jenny. El tiempo de Jenny era de 2.99 en la primera prueba, de 2.98 en la segunda prueba y de 3.04 en la tercera prueba. Le voy a decir que sí quiero insertar otro atleta y el nombre es Pedro. Entonces el tiempo de Pedro era de 2.89 en la primera prueba, de 2.90 en la segunda y de 2.86 en la tercera. Ya no quiero poner más registro, le doy que no. Entonces me manda de nuevo al programa principal, al menú principal. Y ahora vamos a mostrar los resultados de los datos ordenados. Entonces vean que aquí me aparece Pedro, tiempo promedio 2.88, Jenny y Juan. Y volvemos al menú principal, le damos 3 para salir y terminamos. Ok, algunos detalles de forma. Voy a minimizar esta ventana. Yo podría poner también títulos en cada uno de los módulos.
no acá, perdón, voy a ir al menú principal. En el módulo 1 yo podría poner digamos un título o una portada, pongámoslo así, portada de módulo 1. Entonces voy a poner aquí con un print y voy a poner acá como una especie de portada, y voy a poner acá módulo de ingreso de datos, para que se vea, digamos, el programa más bonito. Módulo de ingreso de datos. Y voy a poner aquí esto de acá. Y luego voy a poner esto mismo, pero en el módulo 2. Entonces le voy a dar control C acá y me lo voy a llevar para el módulo 2. El módulo 2 está aquí, ¿verdad? Entonces lo voy a pegar acá y en vez de poner módulo de ingreso de datos voy a poner módulo de despliegue de información. Y de esa manera entonces mi programa se va a ver un poquito más ordenado cuando se ejecute. Ahora, un detalle importante que también es muy útil en este tipo de programas modulares es que los programas o cada módulo aparezca en una ventana, digamos, limpia, que no aparezca junto con el resto de la información que se mostró anteriormente. Entonces vamos a ir a ver cómo podemos limpiar la pantalla cada vez que nosotros queramos poner un módulo nuevo. Perfecto, entonces vean lo que vamos a hacer. Vamos a colocar aquí arriba vamos a importar una librería. Entonces voy a poner una sección de librerías y en esa sección vamos a importar una librería que se llama OS, que es del sistema operativo. ¿Ok? Y luego vendrían nuestras funciones propias, pero antes voy a poner función de borrado de pantalla. Es una función que nos va a permitir borrar la pantalla cuando nosotros queramos borrar la pantalla y mostrar algo nuevo. Entonces esa función le vamos a llamar borrar pantalla y va a ser igual a lambda vamos a ver con D, lambda, correcto, lambda, dos puntos, os.system y entre paréntesis con comillas ponemos CLS. Es decir, cada vez que ya vamos a borrar pantalla, ella va a hacer una llamada al sistema operativo y va a ejecutar este comando del sistema operativo, que es borrar la pantalla de la salida de consola, ¿verdad? Entonces vean esto, ya con esta función aquí creada, cada vez que nosotros queramos mostrar el menú principal, lo vamos a mostrar con la pantalla limpia. Entonces vamos a borrar pantalla o limpiar pantalla, o pongámosle borrar pantalla, y entonces llamaríamos a borrar pantalla y no le damos nada entre paréntesis, ¿verdad? Porque no recibe nada entre paréntesis. Y ella nos va a borrar la pantalla antes de mostrarnos el menú principal. Luego, en el módulo de
de ingresar información, vamos a borrar también la pantalla para que nos aparezca el módulo en una ventana limpia. Entonces podemos borrar pantalla y nada entre paréntesis, ¿verdad? En el módulo 2 lo mismo. Antes de iniciar borramos pantalla. Ponemos borrar pantalla y nada entre paréntesis. Entonces, ya de esa manera el programa se vería más bonito. Y ahorita lo vamos a ir a ejecutar. Lo que pasa es que si lo ejecutamos desde PyCharm no vamos a ver el efecto de esa función que pusimos ahorita, sino que va a haber que irlo a ejecutar fuera de PyCharm. Entonces vamos a ir a ejecutarlo fuera de PyCharm para entonces ya verlo en su versión final. Entonces ya para terminar me voy a venir aquí a mi PC, ¿verdad? Voy a buscar mi usuario, voy a entrar a PyCharm, entramos a nuestro proyecto y buscamos atletas y lo vamos a ejecutar con clic derecho y le decimos Open with Python, ¿verdad? Y vean qué interesante cómo se va a ver. Entonces ya aquí vemos el programa ejecutándose de manera independiente, ¿verdad? Vamos a ir a crear a ingresar datos de atleta nuevo. Entonces voy a ingresar al módulo 1 y vean cómo se borra la pantalla y cómo me aparece el módulo 1 en una ventana limpia, ¿verdad? Entonces inserto el nombre del atleta, digamos Juan. El tiempo en la prueba 1 era como 3.14 segundos. En la prueba 2, digamos 3.08 segundos. En la prueba 3, digamos 3.07 segundos. ¿Desea agregar o ingresar datos de otro atleta? Digamos que sí. Nos vuelve a limpiar la pantalla y ingresamos con un módulo nuevo. Ponemos a Jenny. Tiempo de Jenny, digamos 2.99 segundos. En la prueba 2, digamos en la prueba 2 tuvo 3.01 y en la prueba 3 2.96. Voy a agregar un tercer registro, digamos Pedro. El tiempo en la prueba 1, digamos 2.96. En la prueba 2, digamos 2.87. Y en la prueba 3 es el mejor tiempo, digamos 3.85. No voy a ingresar por ahora más registros. Entonces volvemos al menú principal y se nos borra la pantalla y se nos ve de esa manera. ¿Ok? Y ahora vamos a ir a mostrar los resultados con el módulo 2. Entonces se borra la pantalla y vemos el título y ponemos Pedro, tiempo promedio 2.89, Jenny 2.99 y Juan 3.1. Presione Enter para terminar. Volvemos al menú principal. Puedo ir a agregar un cuarto registro si yo quisiera. Yo puedo ir a agregar otro atleta, digamos Diana. En la prueba 1 Diana hizo digamos 2.88, en la prueba 2 2.79 y en la prueba 3 2.80 minutos. Le doy Enter, no voy a agregar ningún otro registro por ahora. Vuelvo al menú principal y voy a ir a mostrar los datos. Y vean que se muestran ahora los 4 y se muestran ordenados, ¿verdad? Diana está apareciendo de primera. Aquí lo único que me hizo falta fue poner, digamos, los minutos. Entonces, aquí le puedo dar Enter y para salir, pues yo salgo con el 3 y presiono Enter para terminar y se cierra la ventana, ¿verdad? Entonces, ya ahí estamos casi que listos. Vuelvo al PyCharm y voy a corregir ese detallito que me hizo falta, que estaba en el módulo 2 y en el módulo de despliegue. Entonces aquí tiempo promedio, aquí me hizo falta minutos. Y ya lo puedo salvar y ya me queda listo. Ok, entonces este programa bien largo ya es un programa completo
y ya es un programa donde estamos usando todo lo que hemos visto en el curso para crear una aplicación ya bastante autónoma. Cualquier duda que ustedes tengan, me avisan y con mucho gusto lo atendemos. Este programa pues va a estar en entorno de mediación para que ustedes lo revisen con calma, lo ejecuten paso a paso para que lo entiendan bien y de nuevo cualquier duda pues ustedes me preguntan. Nos veríamos en una siguiente clase. Muchas gracias.